El libro que voy a comentar es el libro El fin del poder de Moisés Naím. El planteamiento básico de esta obra es que en nuestra sociedad contemporánea ha cambiado la forma del poder, han cambiado los mecanismos del poder. Pero más fundamentalmente la tesis de esta obra es que el poder se ha ido degradando y diluyendo. En otras palabras, en nuestra sociedad actual el poder es menos poderoso. Básicamente, entonces, Naím explica que en nuestro tipo de sociedades globalizadas, con alta tecnología, medios de comunicación, es difícil que un gobierno, que un grupo de poder, que un partido político pueda mantenerse durante un periodo largo. Entonces, es fácil ganar el poder, es fácil perderlo también. El poder, por lo tanto, es menos poderoso, es algo más efímero en nuestra sociedad. Y de acuerdo con Naím, hay tres revoluciones clave que explican esto. La primera es la revolución del más. Se refiere a que nuestra sociedad es la sociedad de la variedad. Es decir, hay más partidos, hay más ideas, hay más medios de comunicación, hay más movimientos, hay más culturas, hay más religiones. Entonces, toda esa diversidad hace que sea difícil para un mecanismo de poder atrapar todo ello. Por lo tanto, la diversidad hace que sea difícilmente controlable y por lo tanto el poder sería menos poderoso. La segunda revolución de la que habla Naím es la revolución de la movilidad. O sea, que el mundo se está constantemente moviendo, hay movilidad libre de capitales, ¿no? Pero fundamentalmente Naím se refiere a la movilidad de personas. Esto es la migración. Significa que existen poblaciones musulmanas que van a Europa. Significa que hay científicos de Europa Oriental que van a los Estados Unidos, jóvenes de China que van a estudiar a España, jóvenes de la India que van a las universidades top de Estados Unidos o Alemania o Reino Unido. Significa que hay trabajadores altamente cualificados de economías europeas en crisis que vienen a Latinoamérica frente a su contexto de crisis. Es decir, hay una constante movilidad de personas. Y esta movilidad de personas implica un cambio de cultura, porque estas nuevas personas que vienen, los inmigrantes, vienen con su cultura, con sus tradiciones, con sus religiones, y nuevamente volvemos un poco a la línea del primer argumento de Naím, es decir, como hay más diversidad, entonces es más difícil que el poder controle todo esto. La tercera revolución de la que nos habla Naím y la que él considera clave es la revolución de la mentalidad. Él dice textualmente en la página 105 de su libro, de acuerdo a la editorial Debate, 2013, cito: la mayoría de la gente contempla el mundo, a sus vecinos, sus jefes, el clero, los políticos y los gobiernos con ojos distintos a los de sus padres. Y aquí la idea es que tal vez la generación anterior veía de modo un tanto más respetuoso, sacrosanto a las élites políticas o a las élites de poder, pero en la sociedad actual pues como que lo vemos de modo distinto y entonces ya no tenemos esa especie como de respeto implícito. Entonces esa revolución de la mentalidad que hace que se respete menos el poder, nuevamente implica que el poder es menos poderoso. Básicamente esos son los argumentos de Naím, que el poder es menos poderoso. Pues bien, el libro de Naím ha sido fuertemente recomendado por Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de Facebook. Asimismo, el libro de Naím ha sido alabado en diversos medios y de hecho el Financial Times lo ha considerado entre los 100 mejores libros de la década. Pero aquí yo me pregunto lo mismo que me preguntaba en mi conferencia sobre Alemania cuando hacía la crítica al libro de Piketty. Si se habla tan bien de un libro que supuestamente es crítico de las estructuras de poder de nuestra sociedad, ¿es que realmente es crítico? Y es ahí donde viene mi crítica. Sería muy bonito si el mundo fuera tal como nos lo pinta Naím, de que el poder es menos poderoso. Creo sí que hay una dinámica más compleja que tienen que enfrentar las nuevas estructuras de poder, especialmente las políticas. Entiendo que hay muchos puntos válidos del libro de Naím que por supuesto son interesantes, pero la tesis principal de que el poder se ha vuelto significativamente menos poderoso, que el poder se ha ido diluyendo, eso sí no estoy muy seguro de comprarme esa tesis. No voy a decir que el poder ha aumentado o algo así, pero si se ha diluido el poder, no creo que esto haya sido sustancial. Y voy a fundamentar por qué. Tomemos la idea central, ¿no? Que es difícil en nuestra sociedad que se perpetúe un poder por mucho tiempo ahí en los espacios políticos. A excepción tal vez de Venezuela, se dice. Vamos, Venezuela es
un ejemplo muy particular, uno puede decir, ah, bueno, Corea del Norte, ya. Pero no es que sean solo excepciones. Si uno investiga más a fondo que el mundo no es solo Estados Unidos, Europa o los países que conozcamos en Latinoamérica, y estudia más a fondo la realidad de África o de países del Medio Oriente, te vas a dar cuenta que regímenes autoritarios y altamente corruptos que oprimen a sus poblaciones, sean sistemas dictatoriales abiertamente o supuestamente democráticos, es algo todavía muy real y extendido. Lo que pasa es que no estamos tan familiarizados con eso. Las noticias que nos llegan son noticias de lo que pasó en Europa, en Estados Unidos. Pocas veces nos enteramos de lo que pasa en África y en Medio Oriente en sí mismos, ¿no? Y si nos enteramos de algo en Medio Oriente, porque Estados Unidos está involucrado, los europeos están involucrados, pero no esas sociedades por sí mismas. Así que no estoy muy seguro, y de hecho Naim menciona que los gobernantes ahora son sometidos a un mayor escrutinio. Bueno, yo estoy investigando actualmente sobre economía de la corrupción, y los niveles de corrupción en África son alarmantes, y ahí no es que haya una pequeña parte de la población, hay mucha gente, ahí sí que hay todavía un problema serio de poblaciones con poca tasa de alfabetización, donde hay gobernantes que no están sometidos realmente a un escrutinio transparente. Veamos la primera revolución, la revolución del más, ¿no? Entonces se dice, bueno, hoy en día tenemos más opciones y eso se conecta con la revolución de la movilidad. La gente de diferentes culturas se mueve a diferentes países, entonces es más difícil controlar todo. A ver, vamos a unas cuestiones. En primer lugar, estos grupos que están surgiendo del descontento de la degradación del poder, como plantean ahí, o sea, en un contexto de diferentes culturas, se está dando respuestas como Al-Qaeda, carteles criminales, grupos terroristas, etc. Entonces uno vería como que hay grupos relativamente pequeños, marginales como terroristas que, bueno, están tratando ahí de luchar también por tener su cuota de poder sin ser totalitarios. Pero la verdad es que esto está llevando también, y en nuestro propio siglo XXI, no hablo ni siquiera de hace muchas décadas, a reacciones en términos de lo que el politólogo Huntington llamaba choque de civilizaciones. Miren, en el año 2002 Estados Unidos invade Afganistán a partir de, según se dice en el discurso, ataques terroristas del 2001. En el 2003 se invade Irak. Actualmente tenemos una intervención en Siria que viene desde el año 2011 aproximadamente hasta la actualidad, con alrededor de 300.000 muertos, varios de ellos civiles. Nos encontramos con que no hace mucho se hizo como una especie de derrocamiento de Gaddafi en Libia. Entonces, realmente el poder es menos poderoso. Yo veo ahí intervenciones geopolíticas muy claras, muy evidentes, o sea, estamos hablando de intervenciones geopolíticas de gran escala, no meramente ataques terroristas, uno por aquí y otro por allá de atentados ocasionales, sino intervenciones geopolíticas de mayor alcance. Así que ese contexto del movimiento de los inmigrantes está generando tensiones. Las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump es un ejemplo de esto. Eso no va a ser meramente un asunto armónico. Y frente a esas contradicciones de la sociedad, cuando encuentran dificultades con absorber las culturas y valores de los migrantes, o lo que implica el tener muchos migrantes, pueden ir opciones más extremas, con ciertas tendencias incluso totalitarias, y apoyar ese tipo de cosas. Y ahí se fortalece el poder de ciertos agentes como, por ejemplo, Donald Trump. Así que yo no encuentro ahí que se haya diluido mucho la cosa por esa razón. Bien, luego se dice en la cita que leí, la mayoría de la gente contempla al mundo, sus vecinos, sus jefes, el clero, los políticos y los gobiernos con ojos distintos a los de sus padres. Ok, señor Naim, página número 105, pero no habla del poder económico. O sea, Naim se centra en cómo pierden poder los partidos políticos y los grandes gobernantes. Pero no veo que se centre tanto en hablar de las verdaderas élites de poder económico y financiero, que no dan la cara en las elecciones, sino más bien que están detrás financiando a partidos. Y no importa si gana el político A o el político B, ellos financian a ambos partidos en sus campañas. Así que ahí el poder no se ha diluido, pero como que Naim no lo toca mucho. Instituciones o medios como el Financial Times, que alaben el libro de Naim, no me sorprende, pues si él no va a atacar frontalmente el poder económico. Luego, se pasa a que con el internet, ¿no? Por medio del internet vamos a tener más oportunidades de información, de enterarnos de las injusticias del poder y de racionar y coordinar. Ok, el internet es un medio que nos da más oportunidades, que difunde muchas injusticias que no se encuentran comúnmente en los medios de comunicación convencionales como la radio, televisión o periódicos. Pero eso no significa que el internet
Internet sea como una especie de anarquía donde todos podemos ejercer el poder como por una microfísica o algo así. Hay estructuras más grandes. Por ejemplo, Facebook. Facebook no es una empresa pequeña, Facebook ya es un gigante. Se puede mencionar a WhatsApp como una tecnología innovadora y todo ese tema, pero ¿quién es el propietario de WhatsApp? Facebook ya compró WhatsApp. ¿Y qué implica esto? Que tiene mucho poder, y no un poder económico meramente de dinero, sino de información. Información específica sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras preferencias, desde las más ocultas preferencias sexuales, si quieres, hasta las más explícitas preferencias políticas, o de gatitos, o fotos de perritos, o lo que quieras. Es una amplia gama, y eso es la información, el conocimiento es poder, y ahí hay mucho conocimiento e información. Bien, entonces ahí yo veo una fuerte concentración todavía. Esos medios de comunicación alternativos de lo que es el Internet también están filtrados por otros grupos de poder que trabajan también ahí. Las élites no son tontas. Luego, entonces, pero tal vez podemos confiar en que como se difunde mucho la información, la gente que está en el Internet pues pueda entender más y reaccionar. Pero ¿quiénes son los que están en el Internet? Fundamentalmente los que han crecido con el Internet son esta generación llamada millennials. Pero los millennials no son gente con conciencia política, son gente que tiene una visión sumamente facilista. Los millennials tienen una visión sumamente superficial de la vida. Y ojo, lo digo críticamente desde que más o menos por mi edad yo podría encajar en la clasificación de millennials, digamos, generacionalmente, pero la verdad es que siento vergüenza de pertenecer a esa generación. Los millennials no tienen un compromiso político, los millennials se andan quejando todo el tiempo en Facebook y en Internet, pero esa queja no lleva a una revolución de compromiso y responsabilidad política. Es lo que, para utilizar un lenguaje coloquial, se llama los niños ratas. O sea, adolescentes que se quejan de todo por Internet y por Facebook, y sí, que se andan quejando de política y de videojuegos y de que esta empresa no le funcionó bien no sé qué cosa, etcétera, pero no van a tomar acción ni organizarse porque no tienen una ideología. En el pasado existía la ideología marxista, comunista para enfrentarse a las estructuras de poder capitalista. Considero que esa ideología era errónea y que está desfasada, pero era una ideología al menos. Hoy en día no existe tal cosa. Para ir cerrando, voy a considerar algunos casos que se mencionaron. Por ejemplo, que los altos funcionarios de las empresas ya no tienen tanto poder, no estoy tan seguro. Mírate el documental Inside Job sobre la crisis financiera. Los grandes ejecutivos de los grandes bancos que estuvieron detrás de la crisis financiera en los Estados Unidos y Europa no fueron a la cárcel. Si el poder se ha diluido tanto, ellos deberían estar en la cárcel. Pero no, les dieron compensaciones de millones de dólares por despido, o sea, les permitieron renunciar y les dieron compensaciones. En cambio, Naim cita a Occupy Wall Street como un movimiento que protestó y que es una muestra de lo que se puede hacer contra el poder. Bueno, al barrio de Occupy Wall Street lo metieron a la cárcel en Estados Unidos, ahora son manifestantes, a los banqueros no. Así que no estoy muy seguro de que las cosas hayan cambiado del todo. Acá no estoy diciendo que haya que caer en un inmovilismo de no luchar contra el poder, sino lo que digo es que si se necesita una lucha contra el poder, la tesis de Naim es peligrosa. Porque la tesis de Naim de que el poder es más débil puede hacernos no darnos cuenta de la verdadera dimensión de las cosas. Y hasta en instancias que nosotros pensamos que no tienen que ver con el poder, hay mucho poder. El libro de Naim menciona también, y se suele citar como caso, como la Iglesia Católica ha perdido poder. Vamos, la Iglesia Católica no es una institución que tenga especial influencia en la sociedad. Uno dirá, Dante, pero aquí en Perú el 80% es católico. Ya, pero ¿cuántos son católicos realmente comprometidos con su fe como para que ello influya en su acción política, social, civil? Una minoría. Y ¿sabes qué? Todas esas iglesias protestantes que están surgiendo, en gran parte si uno investiga va a encontrar financiamiento de instituciones estadounidenses. Y que les interesa desestructurar los deseos de cambio social para que se vayan a una visión de que en el futuro vendrá la salvación, no tiene que haber compromiso social, etc. ¿Por qué? Porque en la década de los 60 estaba surgiendo en el seno de la Iglesia Católica, aunque este es un movimiento no ortodoxo de la Iglesia Católica, la teología de la liberación, que quería unir pues, la cuestión teológica con una cuestión de revolución social. Entonces Estados Unidos financió que pululen iglesias protestantes a partir de 1960. Así que esta pérdida de poder de la Iglesia Católica no necesariamente es una falta de poder, es una muestra de que hay otros agentes que tienen poder y están moviendo sus hilos para bajar la influencia de la Iglesia por ciertas razones. En resumen, por tanto, no estoy diciendo que el poder se ha hecho más poderoso que antes, no necesariamente. No estoy dispuesto a sostener esa tesis, pero la tesis que sí estoy dispuesto a sostener es que el poder no se ha diluido tanto como
como creen ahí o como pareciera que podría pensarse a partir de su obra. Sé que es un mensaje duro, pero creo que es mejor para una verdadera comprensión del poder entender sus dimensiones más que decir que no es tan poderoso. Gracias.